soy Jaime Bailey, es jueves 19 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el muy talentoso productor musical Nat Chediak. Nat ha ganado 6 premios Emmy como productor musical. Es el fundador y director durante 18 años del Festival de Cine de Miami. Y es un querido amigo. Y Nat viene a jalarme las orejas. Porque yo voté por Gary Johnson y no voté por Hillary Clinton. Y Nat piensa que los que votamos por Johnson tenemos en parte la culpa de que mañana Trump jure como presidente. Y Nat Chediak nos va a decir cómo visualiza él la presidencia de Trump. No se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado a 3 señoras. María Kelly, que me cuentan que no se lo pierde. Elizabeth Descayó, un beso para ti, y Alexandra Martínez, también a Melissa, que ha venido desde Lima. Bienvenida. Bueno, hoy al final de la tarde se anunció que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue despachado en un avión de Ciudad Juárez a Long Island, Nueva York. En CBS News, en inglés, dieron la noticia de este modo. Tonight, the infamous drug lord known as El Chapo is in the air, headed to the United States to face criminal charges. The cartel boss has twice escaped from Mexican prisons. ¿Por qué Peña Nieto le envía al Chapo ya no tanto a Obama, sino a Trump? No sé. Parece un regalo, ¿no?, de Peña Nieto a Trump. El Chapo enfrenta como 6 procesos judiciales. Aparentemente se va a presentar mañana, viernes, en la corte de Brooklyn. La agencia EFE informó de la noticia así. El narcotraficante mexicano líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado hoy por el gobierno a las autoridades de Estados Unidos, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En un comunicado, la Cancillería informó que puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera y a través de la misma el Gobierno de la República el día de hoy entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades estadounidenses. La entrega se produjo después de que el 5º Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México le negó el amparo presentado por el capo para evitar su extradición. Bueno, es una severa derrota para el Chapo, evidentemente. No será tan fácil para él ahora fugarse de una cárcel de alta seguridad aquí en los Estados Unidos. En México tenía las cosas tal vez un poco más fáciles para escapar o para que sus lugartenientes le cavaran esos túneles legendarios. En Televisa dieron la noticia de este modo. El líder del cártel de Sinaloa en este momento se encuentra en el aeropuerto de Ciudad Juárez. En el aeropuerto de Ciudad Juárez, a bordo de un avión que lo llevará hasta los Estados Unidos. Ha habido una coordinación directa entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, según me han dado a conocer, para completar la extradición del Chapo Guzmán justo el día de hoy, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, repito, hasta Nueva York. Bueno, le van a dar seguramente una condena que lo obligará a vivir el resto de su vida en la cárcel. Hoy a mediodía, procedente de Washington y ya en un avión, digamos, del gobierno, Trump y su esposa y el hijo pequeño de ambos llegaron, procedentes de Nueva York, llegaron a Washington. Donald Trump llegó hoy a Washington, procedente de Nueva York, para dar inicio a los actos de su investidura, que tendrán lugar mañana en una ceremonia ante el Capitolio. Trump aterrizó en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, a bordo de un avión militar unos minutos después de las 12 horas local. En menos de 24 horas, el magnate se convertirá en el presidente número 45 de la historia de su país y luego visitará el hotel que lleva su nombre, ubicado muy cerca de la Casa Blanca, para participar en un almuerzo. El hotel de Trump está casi enfrente de la Casa Blanca. Y yo le voy a preguntar a Nat Chediak, nuestro invitado esta noche, si eso no puede encerrar un conflicto de intereses. En una reunión por la tarde con sus amigotes, Trump se jactó de que su gobierno es el de más alto cociente intelectual de la historia. And then they found out, man, he's smart. We have a lot of smart people. I tell you what, one thing we've learned, we have by far the highest IQ of any cabinet ever set. En general,
esta es una observación mía, la gente muy inteligente no suele hacer alarde de su inteligencia. Bueno, hemos compilado, Abraham Romero está dirigiendo el programa, bienvenido, buenas noches. Hemos compilado, gracias a Camilo, el editor, algunos momentos históricos de tomas de posesión, 20 de enero. Esto ocurrió el 20 de enero de 1981. Reagan, que había sido gobernador de California, tenía ya 70 años, era un veterano, juró como presidente y este es un momento breve de aquella histórica alocución. In the eyes of many in the world, this every 4-year ceremony we accept as normal is nothing less than a miracle. Mr. President, I want our fellow citizens to know how much you did to carry on this tradition. By your gracious cooperation in the transition process, you have shown a watching world that we are a united people pledged to maintaining a political system which guarantees individual liberty to a greater degree than any other. And I thank you and your people for all your help in maintaining the continuity which is the bulwark of our republic. Mañana, 36 años después, ¿tendrá Trump la grandeza de felicitar a Obama, como Reagan felicitaba así a Carter, a quien le había ganado aquella elección el año 80? 8 años, Reagan, antes de ir a Bush papá, Reagan en ese discurso dijo algo que tal vez luego no cumplió. Dijo que a su gobierno no iba a aumentar la deuda y que se iban a ajustar las cuentas. Sin embargo, los 8 años de Reagan reforzaron mucho la fuerza militar, pero a expensas de contraer deuda pública. To continue this long trend is to guarantee tremendous social, cultural, political, and economic upheavals. You and I, as individuals, can, by borrowing, live beyond our means, but for only a limited period of time. Why then should we think that collectively, as a nation, we're not bound by that same limitation? We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We're going to begin to act beginning today. Alguna gente equipara a Trump con Reagan. Yo no lo veo así. Reagan era un señor caballeroso, ¿no? No tenía los exabruptos, los desplantes, las patanerías de Trump. En enero del 89, el vicepresidente de Reagan, George Bush Sr., George Bush papá, que tenía ya 65 años, no era un jovencito, juró como presidente. Fíjense que ahí detrás estaban sus hijos. George W., que sería luego un muy infeliz presidente años después, y el propio Jeb, jovencito. Vice President Quayle, Senator Mitchell, Speaker Wright, Senator Dole, Congressman Michael, and fellow citizens, neighbors and friends. There is a man here who has earned a lasting place in our hearts and in our history. President Reagan, on behalf of our nation, I thank you for the wonderful things that you have done for America. Ahí estaban detrás los dos hijos, los vieron a Jeb y a George W. Bueno, en aquel momento se pensaba que el más preparado era Jeb, y aún ahora yo pienso que en efecto el más preparado era el que no ganó, Jeb. Y Bush papá terminó así su discurso. The new breeze blows, page turns, the story unfolds,
And so today a chapter begins, a small and stately story of unity, diversity, and generosity, shared and written together. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. 4 años después, en enero del 93, y esto lo recuerdo vivamente porque yo entonces vivía en Washington, D.C., yo me había ido del Perú en abril del 92, al día siguiente de que Fujimori diera el infame golpe de Estado. Vivía en Washington con Sandra, mi primera esposa. En enero del 93, un joven, brillante, virtuoso político demócrata, había sido gobernador de Arkansas, Bill Clinton, jovencito, tenía apenas 46 años. Juró como presidente, hizo un discurso muy inspirado, pero al comienzo siempre respetó la tradición de saludar al presidente saliente, que ojalá mañana sepa preservar Trump. Though we march to the music of our time, our mission is timeless. Each generation of Americans must define what it means to be an American. On behalf of our nation, I salute my predecessor, President Bush, for his half-century of service to America. No siendo republicano y no siendo conservador, siendo un demócrata liberal, Clinton hizo en los 8 años de su gobierno lo que Reagan no había podido hacer, es decir, equilibró las cuentas públicas. Recibió una deuda masiva, la corrigió y dejó un superávit fiscal, cosa rara que se echa de menos ahora. Clinton terminó así su gobierno en un momento de cierta belleza poética, oratoria, que no sé si Trump va a ser capaz de producir mañana. From this joyful mountaintop of celebration, we hear a call to service in the valley. We have heard the trumpets. We have changed the guard. And now, each in our own way, and with God's help, we must answer the call. Thank you, and God bless you all. Qué joven y qué guapa estaba Hillary entonces, ¿no? Enero del 93. Bueno, 8 años después, y ustedes seguramente lo recordarán mejor que yo, enero de 2001, Bush hijo, George W. Bush, juró como presidente, 20 de enero de 2001. Había sido una elección sangrienta, ¿no? Muy controvertida, que le ganó por llegada de nariz, de fotografía, al vicepresidente Gore. Y George Bush, que entró al gobierno en medio ya de un clima crispado, se fue 8 años después como un presidente bastante impopular, bastante repudiado. Pero en aquel momento saludó no solo a Clinton, pero también a Gore, que había sido, después de todo, un muy buen perdedor. President Carter, President Bush, President Clinton, distinguished guests, and my fellow citizens. The peaceful transfer of authority is rare in history, yet common in our country. With a simple oath, we affirm old traditions and make new beginnings. As I begin, I thank President Clinton for his service to our nation.
And I thank Vice President Gore for a contest conducted with spirit and ended with grace. Se espera que mañana Bill Clinton y Hillary Clinton estén presentes, desde luego los Obama estarán también, ¿no? Pero estos son los momentos que hacen grandes a Estados Unidos, ¿no? Momentos de grandeza, ¿no? Porque el que pierde tiene la grandeza de saber perder y estar ahí y felicitar al ganador, ¿no? No sé si al revés hubiera ocurrido lo mismo. Si hubiera ganado Hillary, mañana Trump habría estado en la ceremonia saludándola. Tengo mis dudas. Bush, hijo, terminó así su discurso. After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John Page wrote to Thomas Jefferson, "We know the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm?" Much time has passed since Jefferson arrived for his inauguration. The years and changes accumulate. But the themes of this day, he would know. Our nation's grand story of courage and its simple dream of dignity. We are not this story's author, who fills time and eternity with his purpose. Yet his purpose is achieved in our duty, and our duty is fulfilled in service to one another. Never tiring, never yielding, never finishing, we renew that purpose today to make our country more just and generous, to affirm the dignity of our lives and every life. This work continues. The story goes on, and an angel still rides in the whirlwind and directs this storm. God bless you all, and God bless America. El discurso fue muy bonito, seguramente alguien se lo escribió, lo leyó con corrección, pero no estuvo a la altura de las expectativas. Él defraudó las expectativas, ¿no? Se aventuró a guerras tremendamente imprudentes y dejó un país en mucho peor estado del que lo recibió, ¿no? La economía estaba en una grave crisis cuando él se fue. Para terminar, porque viene Nat Chediak a comentar lo que él espera de Trump, que toma posesión mañana. Hace 8 años, o sea, en enero de 2009, Obama, jovencito también, tenía apenas 47 años, un poquito más que la edad que tenía Clinton cuando tomó posesión, 47 años. Obama presidió una ceremonia realmente histórica, multitudinaria, ¿no? Él es un orador virtuoso y lo primero que hizo fue, en tono humilde, agradecer las circunstancias históricas que lo habían elegido. My fellow citizens, I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation. As well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition. 44 Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often, the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forebears and true to our founding documents. Yo creo que Obama ha sido en promedio un muy buen presidente. El país está mejor hoy que hace 8 años. No es un presidente perfecto, uno puede discrepar en ciertas áreas con él, ¿no? Por ejemplo, esto de los pies secos, pies mojados y ahora deportar a los cubanos que lleguen, a mí me parece que es debatible, discutible, yo no estoy de acuerdo con él en eso, ¿no?
Pero bueno, creo que ha sido en general un muy buen presidente. Tenemos que ir a la publicidad, será breve, luego va a estar con nosotros un hombre muy inteligente, Nat Chediak. Él apoyó a Hillary Clinton, no lo ocultó, tiene un gran sentido del humor, ha ganado toda clase de premios artísticos como productor musical, ha sido director del Festival de Cine de Miami y nos va a decir qué espera de Trump. Mañana, no se pierdan a Nat Chediak en un momentito, ya volvemos. Nat Chediak, ganador de 6 Grammys como productor musical, fue director del Festival de Cine de Miami. Nat y yo tuvimos una conversación muy animada en la campaña electoral. Nat defendió a Hillary y yo dije que no iba a votar por Hillary ni por Trump, voté por Gary Johnson. Nat, buenas noches, gracias por venir. Siempre un placer compartir con un vecino de Key Biscayne. Lo mismo digo. ¿Cómo está tu ánimo en vísperas de que Trump sea presidente mañana? Mi ánimo muy bien. Ah, qué bueno. Sí. No así el de Conchita, mi esposa, pero el mío sí. ¿Cómo está ella, Conchita? Conchita está preparándose para ir a la marcha de las mujeres en Nueva York con nuestra hija. ¿Contra Trump? ¿Mujeres? Contra Trump, sí. Y bueno, ella no perdona en absoluto. Además quiere que la gestión le salga pésima para poder retomar el Congreso en un par de años con las elecciones interinas. ¿Estás molesto conmigo porque no voté por Hillary? No estoy molesto, pero estoy cumpliendo una promesa. Habíamos pactado un acuerdo. Claro. ¿En qué consistía? Al final del programa, y ahí están los archivos, lo puedes verificar, tú me confiaste que estabas contemplando votar por Gary Johnson. Sí. Y yo te recordé que de hacerlo estarías dándole una mano a Trump y que de ser electo Trump yo regresaría al programa para echarte la culpa. Y así fue. Aquí estamos. Claro. ¿Tú crees que fue una frivolidad, una ligereza votar por el tercer candidato, por el libertario? Yo creo que lo que lleva a Trump al poder es una concatenación de factores, uno de los cuales fueron no solo los que votaron como tú por los independientes y por convicción o por cualquier otra razón. Ya dijimos que Hillary no tiene el don de la gente que tuvo su marido. Y yo creo que también a Hillary le afectó mucho la candidatura de Trump, porque de alguna manera los medios pensaron, si estamos siendo tan crueles con Trump, vamos a ver qué le podemos echar a Hillary. Y hasta ahora yo quiero saber ¿a qué vino todo esto del servidor, no? ¿Qué encontraron? Sí, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? ¿Cuántas veces tuvo que hacer declaraciones públicas, hacer el tonto públicamente James Comey, el director del FBI? Sí. Hemos reabierto una nueva investigación. Señores, ¿qué encontraron al final de cuentas? Nada. Lo que encontramos es que esta mujer... Y yo creo que Obama habló en plata cuando dijo, es la candidata más calificada que yo he conocido y aún más calificada que yo mismo. Yo creo que no estaba mintiendo ni estaba exagerando, pero estamos en una era mediática. Si no, este señor no fuese presidente. Claro. Y lo vemos en todo el mundo. Tú sabes, lo veo en España. Yo voy mucho a España. Mi socio en la producción musical y gran amigo de toda la vida es Fernando Trueba. Y bueno, España tiene sus problemas políticos. Pero el PSOE, por ejemplo, que se menciona tanto en casa de los Trueba, ¿no? La figura, el secretario general del partido, no es necesariamente la persona más brillante dentro de las filas del PSOE, sino el personaje el más bonitillo, el más mediático, y bueno, es un fenómeno que estamos viendo. Es un mal de nuestros tiempos, es verdad. Como el populismo, como ese nacionalismo férreo, le va a costar a Francia, cuidado, porque yo creo que la señora Le Pen puede ganar. Puede dar una sorpresa.
Francia es una situación aparte. Los Claro. franceses, con su revolución y tal, la viven el día a día, ¿no? Enseguida que alguien entra en su cargo, ¿no? Se le crea automáticamente una férrea oposición. Sí, y eso es saludable, eso es saludable. Eso es muy saludable. Pero eso es lo que va a pasar mañana con Trump también. Fíjate que tiene solo 32% de aprobación. Sí, pero tiene todo un Congreso. Tiene el y todo Congreso. todo un Congreso cuyo primer acto, en privado además, era ese intento de abolir la oficina de ética. De ética, de regulaciones éticas y tal. Sí. A ver, déjame hacer como de abogado del diablo. A ver. La gente que defiende a Trump dice, es un hombre de éxito, ha sabido ganar dinero, es ejecutivo, sabe tomar decisiones prácticas. Digamos, resuelve los problemas, no es un intelectual o un ideólogo o alguien que se confunde, sino que va directo al punto y toma decisiones. ¿Crees que es imposible que él haga una buena presidencia? Sí, por una sola razón. Porque, y aquí no estoy desdiciendo nada del caballero bueno o malo, pero es que nunca, en ningún momento, ¿no? Y yo reto a cualquiera de sus defensores que me pueda estar escuchando, ¿no? Que me dé pruebas fehacientes. Quiero ver un instante, un minuto, un gesto, una acción de altruismo, de ternura, de amor al prójimo, de ciudadanía, de que hay otras personas en este país que no son de la familia Trump, ni son amigos de él, millonarios que apoyaron a su campaña. Quiero un gesto de humanidad. Quiero en un instante que me conmueva con un gesto. Y eso, digamos, su carácter moral. Una humanidad, o sea, porque... Su egoísmo, ¿crees que va a marcar el gobierno? Es que el egoísmo está bien para los negocios y para el capitalismo férreo, ¿sabes? Pero eso no funciona en un gobierno, mucho más aún, en un gobierno de un país que se jacta de democrático y posiblemente sea de los más democráticos que hay en el mundo. Ese egoísmo no le queda bien. No le queda bien. ¿Te preocupa que esté rodeado de millonarios cuando no billonarios? Es que ahora vamos a poner en tela de juicio, finalmente, ¿no? Después de haber sido tan cacareada, tan estudiada, pero nunca en práctica en este país, por fin vamos a poner en tela de juicio la plutocracia, porque ese es el gobierno. Lo que hay en Washington instalado ahora se llama plutocracia, el gobierno por los millonarios. Hablemos en plata, aquí no estamos hablando de demócratas, republicanos, no, estamos hablando de millonarios. Sí. Pero millonarios que están en el gobierno federal, o sea, que si no les caes bien no van a decir, Jaime, adiós, fuera, recoge tu maleta, te vas. No pueden echar a alguien así como ellos quieran. Y además, todos estos millonarios que han estado al frente de empresas todavía tienen un capo di tutti capi, que se llama Donald Trump. Que se llama Donald Trump. Y si te entiendo, si sigo tu línea de razonamiento, no es lo mismo entonces dirigir una gran corporación que dirigir el gobierno. Correcto, porque regreso a lo mismo. Tienes que preocuparte por el prójimo. Claro, tener compasión. Claro, altruismo. No eres tú, tus amigotes y tu familia. Hay un país que tiene sus problemas, que tiene sus crisis, sus necesidades. De hecho, yo te diría que uno de los errores que comete Hillary, porque no vamos a cegarnos y decir, Santa Hillary, qué lástima que perdió. Ella cometió errores. Uno de ellos es que se olvidó completamente de la clase obrera. Pensó que los sindicalistas, que la clase obrera la tenía en el bolsillo y se olvidó de hacer campaña con ellos. Esos ya van a votar por mí. No, señor. A todo el mundo le gusta que le hablen en el oído. Pero es que esos 4 estados del cinturón industrial, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, los perdió porque se olvidó de la clase obrera blanca. Correcto. Ahora, esa clase obrera blanca que ha visto en Trump a su redentor, ¿no? Porque creen que Trump les va a mejorar la vida, los salarios, los empleos. ¿De aquí a un año los seguirán apoyando? Yo no sé si de aquí a un año, de aquí a 2, 3...
Ahora, lo estuvimos hablando antes de comenzar el programa y creo que no discrepamos, es que ni tú ni yo vamos a ver el final de la gestión de estos 4 años, de estos supuestos 4 años. O sea que tu vaticinio de astuto observador, analista político, desapasionadamente, es que quizá Trump no llegue al final de sus 4 años. Por culpa propia. ¿De qué manera? Por esos exabruptos, por esas decisiones. A mí, vamos, número uno, yo no creo que nadie que esté en el ojo público, ¿no? No necesariamente estrictamente en el gobierno, ¿no? Pero un actor, una actriz, un gran atleta, un LeBron James, ¿no? No se puede dar el lujo de enemistarse con la prensa, con los medios de difusión. Claro, claro. Y este señor, pero vive para insultar a todos los medios de difusión y trata de cambiar las cosas, de poner a la gente en duda de lo que es cierto y de hacer creer que es cierto barbaridades simplemente porque las dice Donald Trump. Y es un muy mal comienzo eso, ¿verdad? Enemistarse con la prensa. Yo no quisiera que entre mis enemigos en algún momento estuviese el editor del Washington Post. Claro, claro. Que hoy día no es Ben Bradley, pero es Marty Baron. Sí. Que también es un gran periodista. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Siempre es un placer escuchar tus opiniones tan inteligentes, querido Nat. Nat es un personaje y lo queremos mucho. Yo no siempre puedo estar de acuerdo con él, ¿no? Pero ha ganado 6 Grammys, es un artista, ha sido director del Festival de Cine de Miami y regresamos con Nat Chediak en 2 minutitos. Ya volvemos. Estoy conversando con Nat Chediak, gran artista, gran productor musical, 6 veces premiado con Grammys. Nat, quizá alguna gente en sus casas está pensando, Nat es un mal perdedor. Él quería que ganara Hillary, ganó Trump y ahora él quiere que a Trump le vaya mal. Nat no quiere que Trump tenga éxito. ¿Qué le dirías tú? Yo estoy en este país porque mis padres pensaron que aquí podría crecer y desarrollarme en tierras de libertad, ¿no? Y de lo contrario, o sea, ya soy adulto, no solamente ya soy adulto, ya estoy en lo que se llama la tercera edad. Si quisiera, siempre pudiera tomar un avión y regresarme a Cuba. Desgraciadamente el Líbano jamás, porque puede estallar una bomba aún llegando yo al aeropuerto, desgraciadamente. Todavía tengo la ilusión de en algún momento poder llevar a mi familia a conocer la tierra de mis ancestros libaneses. Pero pudiera regresar a Cuba en cualquier momento. Y no lo hago y le doy las gracias a mis padres, que en paz descansen, todos los días por haberme traído a este país, por haberme dado a conocer lo que es este país y lo que representa. Y para mí representa cosas que hemos estado hablando, sobre todo la generosidad, la oportunidad de darle a un emigrante, ¿sabes? Como lo somos muchos de nosotros, la oportunidad de ser americanos, de podernos abrir el paso, de poder pensar libremente, de vivir con un módico de libre albedrío, ¿sabes? Los valores de este país. Sí, y he llegado a amarlos, ¿sabes? Nunca me he despertado sintiéndome otra cosa que cubano, aunque cumplo con todas las leyes de este país y tengo mi pasaporte y doy gracias a Abraham Lincoln, a Washington. Nunca me he sentido ciudadano, o sea, nunca me he mirado y me he confundido en el espejo con Robert Redford, ni Paul Newman, ni Humphrey Bogart. Pero en ese sentido, como cubano todavía, y supongo que tú ves con simpatía a Obama, pero después de eso tan bonito que dijiste, ¿no? De que no ves trazos de altruismo, de compasión, de grandeza moral en Trump, de solidaridad con los débiles. ¿Qué te ha parecido lo que ha decidido Obama con respecto a los cubanos que llegan ilegalmente, que ahora los van a deportar? Esa no parece una decisión muy altruista ni compasiva. No la entiendo y la miro con la misma inquietud que la miras tú.
Yo no creo, o sea... No apruebas el cambio. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido Obama como presidente es calificarse desde el primer instante, ahí lo vimos en ese discurso, ¿no?, de inauguración, como imperfecto. ¿No? O sea, no pretender hacer de la imperfección una virtud, pero decir, por favor, no esperen milagros de mí. ¿Y en esto crees que tal vez se equivocó? Es posible, no lo entiendo. Ojalá que te pudiera decir, mira, Jaime, yo creo que es simplemente para que la gente no lo tenga tan fácil de alcanzar estas orillas y que de alguna manera se planteen otra manera de vivir. Pero ¿sabes una cosa que me ha ocurrido con la muerte de Fidel? En primera instancia sentí que era un momento de esperanza para todos los cubanos, ¿no?, dentro y fuera de la isla, porque todos hemos sido afectados de una manera u otra. Pero después, al ver todo el séquito, todo ese duelo declarado por 9 días y tal, aunque mucho de eso fue teatro, puro teatro, había de todos modos un pueblo doliente. Y eso me hizo pensar. Y yo digo, si después de todo lo que ha padecido ese país, todavía hay gente que llora a esta persona que los mantuvo como súbditos, como esclavos, durante casi 6 décadas, si todavía lo lloran, no hay esperanza para ese pueblo. No hay esperanza, porque eso, a mí me han dicho además, es que tengo que reconocer que si no fuese por él, jamás hubiese podido una persona tan humilde como yo haber podido ir a la universidad, ¿no? Pero tienes que conformarte con una dictadura para ser educado. Claro. Está escrito en alguna constitución que para tener acceso a la salud pública o a una educación tengas que supeditarte a una dictadura, claro, ¿no? Claro. Y no he visto una reacción. Permíteme una pregunta. Dale. Si crees, como yo, que Obama se equivocó al anunciar que van a ser deportados ahora los cubanos, ¿te gustaría que Trump corrigiera esa decisión? ¿Crees que es capaz de hacerlo? Lo único que yo sé de Trump en relación a Cuba es una noticia que salió durante la campaña, que es que él mandó a un equipo a investigar las posibilidades de abrir un casino en La Habana. Y entonces, que no te tome de sorpresa que el señor que está diciendo mi gran amigo Putin, ese gran líder, mi gran amigo Raúl Castro, ese gran líder, a este señor, si quiere abrir un casino en Cuba, yo esa lectura, ese discurso, no me sorprendería. ¿Crees que es capaz de ser amigote de Raúl Castro y de Maduro, así como es amigote de Putin? Depende de sus intereses. O sea, no estamos hablando ni de un republicano ni de un demócrata. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Eso es incidental. Este señor es un demagogo y te va a decir a ti, le va a decir a cualquiera lo que cualquiera desee oír, escuchar en ese momento. Pero recordemos que ganó la Florida votó por Trump y, digamos, él tendría que ser mínimamente agradecido con los cubanos de la Florida. Él ha mostrado agradecimiento solamente con las personas que han sido fieles a su campaña. Y yo creo que no le debe, que no se vería supeditado por haber recibido el apoyo de la comunidad cubana. A mí me entristece mucho la situación de Cuba, pero yo creo que va camino a lo que ha sucedido en Rusia, que los del Ministerio del Interior, los de Seguridad de Estado, toda esa gente, cuando muera Raúl va a ser la nueva clase, los nuevos capitalistas, como lo son en Rusia. Te ruego una breve pausa publicitaria y seguimos con Nat Chediak. Ya regresamos. Posesión mañana del presidente electo Trump. ¿Crees que Hillary Clinton estará mañana en la ceremonia y crees que hace bien en asistir? Yo creo que sí, sobre todo viendo esa recuperación
diste comienzo a tu programa. Es ¿no? como una tradición, ¿verdad? Es una tradición, además es una cuestión de estilo. Fíjate que hasta Gore, que ganó el voto popular y que perdió una elección muy discutible, estuvo ahí, ¿no? Estuvo allí. Y los vas a ver, a mí me sorprendería enormemente. Y deben de estar. ¿Crees que Trump será generoso con Obama y con Hillary? ¿Crees que dirá palabras sinceramente agradecidas o elogiosas de ambos? Yo creo que no se va a esmerar mucho, pero que yo creo que dirá algo para salir del paso, que le habrán escrito. ¿Crees que hará un buen discurso que estará a la altura? No, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Eso es imposible. Tal vez ha contratado un buen escribidor. No, aunque haya contratado... no gastaría el dinero. No a un buen escribidor, sino a la tía Julia y al buen escribidor. A los dos juntos todavía no lo logra. Es que no... ¿Quién recuerda haberle escuchado hablar por más de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos... antes de sacar a relucirse a él mismo? Porque un buen discurso, Nat, tienes toda la razón, tiene que provenir no tanto de la mente y no de la billetera, sino del corazón, ¿no? Sí, hablar de otras cosas que no sean tú. Claro. Tú sabes lo que va, una posibilidad, si es que no irrumpe un gran escándalo, que es lo que yo me temo, es que el país entero muera, pero no por una guerra nuclear, muera de aburrimiento, de cansarse de escuchar a este señor. Los tweets, yo lo que creo es que alguien tiene que decirle al señor, usted ya es presidente, deje de tuitear, no se puede pelear por tweet con todo el mundo. Es el maestro del tweet, ha hecho del tweet, ha ganado una elección gracias al tweet. Domina muy bien los medios, no es ningún tonto. No, claro que no. Yo no conozco, decían que a Reagan le llamaban, no sé si te acuerdas, el gran comunicador. Te recuerdo. Es un niño comparado con Trump. ¿Crees que, yo creo que el gran pleito que él va a buscar va a ser con los chinos, ¿no? No con los... Con todos. ¿No? Con todos menos los rusos. Con todos menos los rusos. Y además estábamos hablando también... ¿Tendrá el video erótico en un hotel de Moscú? Eso es muy simple, eso es muy simple. Jaime, eso se cae de la mata. Si ese video existe, ese video aparece por una simple razón. Porque ese video se grabó en Moscú. Claro. Si existe, se grabó en Moscú. Y Moscú ahora no es parte de la Unión Soviética, no. Es parte de la Rusia capitalista. Y el que haya grabado o tenga una copia de ese video quiere vivir muy cómodamente el resto de sus días. Lo que nos inspira, si sale ese video de Trump con prostitutas de Moscú, eso podría ser un escándalo mayor que el de Mónica Lewinsky. No, eso sería una vergüenza. Eso sería una vergüenza. Enseguida, Reince Priebus saldría y decía, no, pero esto ha sucedido en un momento de debilidad y esto pasó hace ya tiempo. ¿Y qué cara pondría Mike Pence, que es tan religioso y reaccionario? No. Ese es uno que está esperando el más mínimo traspié. Sí, esto es puro House of Cards. Eso. Sí, bueno. ¿Y crees que Melania Nos vamos a divertir mucho. Nos vamos a divertir, sí. Pero va a ser ahora preguntaba si le estaba sufriendo. No, la que está sufriendo es mi esposa, es Conchita. Te lo dije desde un principio. Sí. Bueno, pero que no sufra y que concentre sus energías en las elecciones parlamentarias legislativas de aquí a 2 años. Sí. Y aquí a 2 años, si Trump hace las cosas muy mal, los demócratas pueden recapturar el Congreso. Bueno, y estábamos hablando de la prensa y cómo él se ha enemistado con la prensa, pero tenemos que admitir que de alguna manera eso también es un regalo para la prensa. Sí. ¿Cuándo te van a dar un candidato tan pintoresco? Pintoresco, bufonesco. Porque Hillary, que era más calificada, por supuesto, pero era tan aburrida, ¿no? El bostezo hubiese estado mañana mismo en la inauguración. Nat, vuelve pronto. Nos encantaría en febrero hacer un programa sobre cine en vísperas del Oscar. Claro.
Y nos olvidamos de la política por el breve espacio de lo que dura la mitad de una buena película. Sí, señor. Muchas gracias por venir. Oh, gracias por invitarme, Jaime. Siempre un placer y saludos a Conchita y a tu hija. Serán dados. Y a los señores incivilizados que retiran el cartel de Clinton Kane en la casa de HDA, que respeten ese cartel, por favor. Que ahí sigue en pie, ¿no? Claro. Sí, señor. Ya regresamos.